¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a En el Círculo. Hoy vamos a platicar de seguridad pública, que créanme que hay mucho, vamos a hacer aquí un poquito de catarsis, también mucho análisis, muchos elementos para entender la discusión y me acompaña Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches. Mario, un gusto estar como siempre contigo. Igualmente, también nos acompaña Viviana Belsazo, periodista con muchísima experiencia. ¿Cómo estás, querida Viviana? Muchas gracias, Francisco. Qué gusto Mario. estar de nuevo contigo. Estamos aquí. Y nos acompaña Rubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal, Rubiel? Muy buenas noches. Bien, Mario, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues el tema que nos convoca es un tema duro, pero al mismo tiempo pocos temas tan sensibles, tan claros como el de la seguridad pública. Y empezaría pues por preguntarles, a ver, Francisco, si te parece, el asunto del diagnóstico, digamos. ¿Dónde estamos parados hoy en materia de seguridad en México después de las inercias que hemos visto en los últimos sexenios y ya a 10 meses, digamos, ya nos llevamos por casi 11 meses de la actual administración? Pues mira, con base en los datos oficiales, lo que podemos ver es un año sumamente complicado. Recordemos que los últimos dos han sido los años con la mayor tasa de homicidio doloso desde que tenemos registros. ¿Cuándo empezamos? Empezamos, la escalada empezó en 2016, pero 2017 rebasó el que había sido hasta el momento el año con la mayor tasa, que había sido 2011, 2018 rebasó a 2017 y 2019 rebasará a 2018. ¿Desde cuándo tenemos esta medición como para darnos una idea? Desde 1997 tenemos datos 97. más o menos consolidados, tanto a nivel nacional Ya, como a nivel local, comparables, con una metodología clara, con sistemas de registro más o menos auditables, que nos permiten entender cómo estamos. O sea que desde que empezamos a medir hace 22 años, no teníamos los niveles de violencia que tenemos ahora. Y para darnos una idea de hoy, digamos, contra ese 2011 que decías había sido el año más violento, ¿cómo andamos? Pues tenemos un aumento sustancial. Sobre todo, mira, yo aquí quiero agregar algunas cosas, porque no es nada más el tema que comparado, por ejemplo, si comparamos el año pasado con el año, tenemos casi un 2% más de casos de homicidio, pero tenemos un número mayor de víctimas respecto a las que tuvimos el año pasado. No solo ese es el problema, tenemos una dispersión territorial, es decir, en términos de cómo está la violencia en el país, mucho más amplia de la que teníamos hace un año, hace dos o incluso en el 2011. Si recordamos, es más, podríamos hacer un análisis de cómo cierra la administración del presidente Calderón. La administración del presidente Calderón cerró con prácticamente todos los delitos a la baja, después de una grave crisis de violencia que lleva a multiplicar los delitos de una manera sustancial. A partir de 2011 hay una disminución acentuada que se mantiene durante los primeros 3 años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. O sea, el presidente Peña Nieto recibe todos los delitos a la baja y recibe un comportamiento de delito concentrado principalmente en los estados fronterizos, Guerrero, Michoacán, Veracruz, y párale de contar. Entrega un país en donde todos los delitos van al alza. El único delito que cerró con una baja era el secuestro en la pasada administración, y con prácticamente 24 entidades en algún nivel de crisis relacionada con alguno de los delitos. Ahora, ¿qué sí se hizo en la administración pasada que nos permite? Ahorita si quieres vamos a eso, a entender un poco por qué estas curvas de las que nos estás hablando, pero siguiendo un poquito nada más con la etapa de dónde estamos hoy, veía que asentías ahora, Rubiel. Sí, me parece muy interesante lo que dice el observatorio en el sentido de que hemos pasado primero de observar una cuestión de tendencia, que eso podría ser, lo pongo sobre la mesa como una hipótesis de trabajo, en el sentido de que tenemos una incidencia que se está convirtiendo en patrón. No solamente una tendencia al alza, sino un patrón constante, no solamente al alza, y lo que está señalando en términos territoriales es súper importante, porque dependiendo, cuando hemos visto los referentes gubernamentales, nos dicen, los problemas en efecto de violencia son graves o muy graves, pero son focalizados. Ojo con el pero. Pero lo que nos está diciendo Francisco no es ahora solamente una cuestión de focalización, tenemos una dispersión. Entiendo que esa dispersión habla de que ya no solamente
cuestiones focalizadas de violencia en términos georreferenciales. Ahora es incluso más fácil, Sino ¿no? que Identificar los que no tienen bronca. pero hay mayor, que ahora Exacto. vamos a la inversa. Es mejor hablar en donde no hay Sí, tanta dices violencia. Yucatán y Campeche. Exactamente, que Y aquellos aún donde con sí hay los segundos, problemas, ¿no? Eso me parece lo llamativo y yo creo que además preocupante. Viviana. Yo creo que aquí al cambio de las distintas administraciones lo que pasa es que hay que borrar todo lo que se hizo en la anterior, ¿no? Finalmente, el presidente Calderón deja lo que se llama Plataforma México, que era el búnker, era una cosa impresionante, estuvimos ahí con una cantidad de datos importantes, información donde había registros de voz, huellas, de prácticamente todos los estados donde había colaboración, porque nuevamente los problemas políticos afectan esto, en que se dé colaboración. Teniendo ya Plataforma México marchando, que fue un programa que costó muchísimo dinero, la siguiente administración, la administración del presidente Peña, decidieron que no valía la pena, que eran demasiados recursos para esto y dejaron de utilizar Plataforma México. ¿Qué pasa si tú no tienes información o la información que se necesita para ir en contra de ciertos grupos delictivos? Es un problema. Y ahora con este nuevo cambio también de administración se ha cambiado toda la estrategia. ¿Qué le da esto? Una ventaja importante a los grupos criminales que no son sexenales. Ellos llevan muchísimos años operando. También cuando se le da un golpe fuerte a cierto grupo criminal, tienes que tener la inteligencia y tienes que tener todos los hilos exactamente para ver qué está pasando abajo y cómo se va a mover, porque eso generalmente provoca más violencia. Lo hemos visto aquí en la Ciudad de México con los reacomodos de los cárteles, que no habíamos tenido esta violencia que tenemos aquí en la Ciudad de México, que ha sido, la verdad, brutal. Y que antes no se reconocía. Antes no se reconocía. Sí, que no pasaba, ¿no? Digo, todo lo veíamos, pero no había presencia de los cárteles, ¿no? Que era una cosa... No es generación espontánea, además. Digo, Que sí. finalmente es, a ver, la Ciudad de México opera todo y maneja todo. Claro. Y vemos que sí hay grupos criminales, la Unión Tepito, la Antiunión, que se han estado peleando constantemente, llevan ya muchísimos años peleándose los bares, los restaurantes, el control de las plazas. Pero ¿qué pasa? Estos grupos también ya tienen alianzas con grupos mucho más poderosos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es lo que sucedió en la Plaza Arts Pedregal. Que ahorita... Hay una conexión ahí directa y si no se controla con inteligencia, con investigación y sí con mano dura a estos grupos criminales, Y con políticas de Estado, que me parece un poco revisar esto que están diciendo. Porque, a ver, en efecto, los grupos criminales tienen movimientos, reacomodos. Evolucionan, que es lo que está mencionando. Pero también es cierto que hay continuidad en algunos hilos y no puede ser que del lado del Estado la política no sea continuidad. Yo siempre he dicho que el mejor ejemplo de la política de Estado que hemos logrado en México, o habíamos, era, por ejemplo, la política de vacunación. Cambiaban los gobiernos, cambiaban las administraciones. La de control natal. Y se seguía, o el tema demográfico, y se seguía. Y eso le ha permitido al país lograr resultados en algunos rubros. En esto que hablábamos ahorita, de esta curva, digamos, que se dispara con Calderón y que termina con números a la baja, ¿qué explica este rebote? Decía Viviana ahora, pues tiene que ver con rompimiento con políticas anteriores. Está la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y la concentración en la Secretaría de Gobernación con el ahora senador Miguel Ángel Osorio. ¿Cómo entender ese rebote, Francisco? A ver, yo agregaría algo más a lo que dijo Viviana, que me parece correcto, el recuento que nos da y el ejemplo que nos pone de Plataforma México. Creo que en México el problema de base es que siempre hemos simulado alrededor de la seguridad. Es decir, el problema es de un tamaño... Y del combate a la corrupción. Pero ahorita estamos hablando de seguridad. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que el Estado requiere de una serie de insumos para enfrentar un reto y siempre hemos trabajado con el mínimo minimorum, ahorita ni siquiera con el mínimo minimorum. Entonces, estamos tratando de enfrentar algo que no sabemos que no lo vamos a poder enfrentar. Yo, cuando en alguna ocasión platicamos sobre el estudio de gasto en seguridad que hicimos, que abarca precisamente las últimas 3 administraciones, una de las cosas que encontramos es que el presidente Calderón recibe el país con un país que gastaba apenas el 0.5% del Producto Interno Bruto en seguridad. Esto nos explica por qué no teníamos una policía nacional, es decir, una policía federal capaz. Suena poco, pero comparado con otros países, para darnos es nada. O sea, hoy Colombia gasta un 5%, Estados Unidos gasta un 6% de su Producto Interno Bruto. Y nosotros gastábamos 0.5 en ese momento. Y nosotros en ese momento gastábamos 0.5. Eso te explica por qué las policías municipales ganaban 3,000 pesos, por qué tenemos policías
que son analfabetas, por qué tenemos policías que no han sido capacitados, por qué tenemos ministerios públicos que llevan 10 años que no toman un día de vacación. Nos da una serie de insumos. Ahora, esto en parte el gobierno del presidente Calderón lo intenta resolver con un aumento sustancial en el gasto en seguridad. Lo lleva del 0.5 al 1.2% del Producto Interno Bruto, que sigue siendo muy inferior. El promedio de la OCDE, de lo que gasta la OCDE, es el 3%. Ninguno de los países de la OCDE tiene el reto en seguridad que tenemos nosotros. Y cuando hablamos de gasto en seguridad nos estamos refiriendo desde el Ejército, la Marina, el sistema penitenciario, anticorrupción, derechos humanos, procuración de justicia, prevención del delito, etcétera, etcétera. O sea, toda la cadena. Federal, estatal y municipal. O sea, así nos damos cuenta lo poco que es proporcionalmente. Entonces, yo siempre lo he puesto de esta manera. Si tú tienes una tarjeta de crédito a la que le des 200,000 pesos y te dicen que el pago mínimo son 20,000 pesos, no le vas a depositar 5,000 pesos, porque depositarle 5,000 pesos es no depositar nada. El contrario, casi lo único que hace es empobrecerte. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, hay una idea distorsionada que en México hemos tenido muchos recursos. No es cierto, no hemos tenido muchos recursos. Hemos tenido muy pocos. Y mal gastados, y algunos robados, y etcétera, con todos los asegúnes de lo que es el sistema mexicano. A esto, en el sexenio del presidente Calderón había una visión que podemos estar o no de acuerdo con ella, pero había una visión. Y esta visión partía de un supuesto que era en la medida en la que tú construyes una policía federal capaz de pegarle a los grupos de delincuencia, desarticulas a los grandes grupos, los fracturas en pequeñas bandas que podrán atender los estados. Con el efecto que dice Viviana, de que pegas arriba y se generan las disputas y la violencia crece. Y esa es una de las cosas que no se midió, porque a eso voy. Las visiones han sido hasta el momento concentradas. Y creo que el ejemplo lo tuvimos en la administración de Calderón, lo tuvimos en la administración de Peña y ahora lo tenemos en la administración de López. Cuando nosotros vemos la decisión de pegarle al huachicol, era necesario indudablemente. ¿Había que hacerlo de esa manera? Creo que no, porque hoy tú tienes un aumento del secuestro, un aumento de la extorsión presencial. Porque se fueron a buscar recursos a otro lado. Porque exactamente. Pero a ver, para entender Pero esto, además de todo, nada más con ese sí. tema que nos dice Francisco, a ver, con el tema del huachicol, ¿qué pasó? Está el cártel de Santa Rosa, sus enemigos es el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, cuando dicen que le van a pegar directamente al cártel de Santa Rosa, al que favorece lo ven y empieza la disputa todavía más fuerte entre ambos cárteles, y porque piensan que está el gobierno de alguna manera, que no es así, protegiendo, o sea, o les están pegando a un solo cártel. Y es un problema. Pero también hay un problema social que es bien importante, que ha ido cambiando a lo largo de los años. Guerrero es un estado que está complicadísimo. ¿Qué está pasando en Guerrero? Y esto es de este año. El precio de la amapola se ha desplomado. Cuando se desploma el precio de la amapola, hay muchísimos campesinos que viven de eso. ¿Qué pasa? ¿Y por qué se desploma el precio de la amapola? Se desploma porque en Estados Unidos están consumiendo fentanilo, que es una droga sintética, que es mucho más barata, mucho más fácil de transportar y no tiene ningún problema. Dejan de consumir la heroína de Guerrero y todos esos campesinos, todas esas tierras se caen. Sí, lo cual nos recuerda el tema multifactorial, digamos. Y empieza un problema todavía más grave de seguridad y social, sobre todo, porque no podemos separar una de la otra. Ahora, déjame regresarme nada más un poquito a esto que estaban diciendo ahorita de, a ver, se plantea el tema, se destinan recursos, se plantea la estrategia en términos de pegar a las cabezas para debilitar, viene el incremento de la violencia y luego nada más para entender qué pasa que llegamos a esa curva de descenso. Porque lo que pasa es de que... Perdón, nada más, porque me parece fundamental decirle a la gente que nos está viendo que sí es posible, que hay opciones para recuperar la tranquilidad en el país, porque hoy tenemos una desesperanza brutal, que tenemos que llevar la discusión hacia lo que sí puede funcionar y no solamente a lo que vemos todos los días que nos tiene aterrados. Es que esa política tuvo un efecto. Yo no puedo decir que tuvo un resultado, puedo decir que tuvo un efecto. Y su efecto fue efectivamente que sí desarticuló a grandes grupos y entre que esos grandes grupos, como toda organización que tiene que reconstruirse, hubo un momento en que se encontraban debilitados. Ahora, sí es importante entender la parte territorial porque no es lo mismo que una autoridad federal enfoque sus recursos en 7 entidades a que una entidad federal tenga que hacerlo en 24 entidades es otro juego. Con los mismos jugadores. Porque el proyecto de Policía Federal estaba planeado para en 3 sexenios llegar a los 70,000
elementos, incluso a los 100,000 como ideal. La verdad es que el presidente Calderón entrega 36,000 elementos de Policía Federal y Peña entrega 35,000, es decir, entrega 1,000 menos. Okay. Eso te dice, cuando te dicen el gran fracaso de Policía Federal, no, perdón, no es un gran fracaso de Policía Federal, es un gran fracaso del legislador que no destinó los recursos suficientes y no evaluó las políticas de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto, y un fracaso de la Secretaría de Hacienda que no le destinó los recursos, y un fracaso del presidente Enrique Peña Nieto que no defendió la institución policial, y un fracaso del secretario de Gobernación que también evidentemente concentró cosas que no podía. Aquí el punto es que más que nada es un fracaso del Estado mexicano. Claro. Hay que recordar que el Sistema Nacional de Seguridad Pública nace a mediados de los 90. ¿Sí? Y que entre mediados de los 90 hasta la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, nos vendieron literalmente 3 modelos de policías. Y ninguno realmente se le dejó dar resultados. Cambiaban las propuestas, ¿no? Uno tras otro, y pues iban a lo mejor a trompicones, después dando algunos buenos resultados, otros no tanto, y también con cuestiones de manifestaciones graves en cuanto a las violaciones de derechos humanos, en el que el cómo lo estaban haciendo tampoco era muy recomendable, ¿no? Pero el punto es, en ese sentido, que yo sí creo que a lo mejor contrario a la percepción de que sí se gastó, a lo mejor no lo suficiente ni bien, por lo que, y si algo está mal gastado, así sea poco, es demasiado. Sí, claro, claro. Y yo creo que ese ha sido nuestro problema en materia de seguridad, yo diría que hasta de defensa. ¿Pero qué? ¿Fue falta de continuidad? Falta una visión estatal, lo que mencionabas en un momento en tu presentación. Hemos estado atados al cortoplacismo, hemos estado cediendo una y otra vez al chantaje de la violencia, ¿no? También de unos operadores, eso también hay que señalarlo, de una masa crítica que en realidad es una masa burocrática especializada en la seguridad, que los hemos visto desde el 2000 a la fecha, que lo que han hecho es han cambiado de posiciones, algunos se han responsabilizado, otros no, y otros siguen todavía en el juego, a lo mejor en otras áreas. Y también el sector defensa. El sector defensa es un caso aparte, pero que merece ser, obviamente, también metido en este análisis. Bueno, ¿no? vamos a hacer una pausa para regresar, porque todo esto que estamos platicando nos sirve de antecedente para entender cómo llegamos a la Guardia Nacional. Porque si no entendemos qué pasó con la Policía Federal, si no entendemos el fracaso de los modelos anteriores, pues no entendemos por qué de pronto hoy estábamos hablando de una Guardia Nacional, y vamos a empezar a ver pues qué resultados se está empezando a dar, para bien o para mal, en las nuevas condiciones en las que estamos hoy hablando. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con nuestros especialistas aquí en El Círculo. Ya estamos de regreso, y una pregunta que hemos estado analizando aquí es, a ver, ¿qué pasó cuando aparentemente había cosas que estaban funcionando? Porque este tema también pasa por evaluaciones históricas de responsabilidades, de qué estaba haciendo cada quien y qué funcionaba y qué no funcionaba. Porque si no aprendemos de nuestro pasado, pues vamos a seguir probando modelos a ver a qué hora le atinamos. Y Erubiel, ahorita nos decías fuera del aire un poquito de a ver qué factores se dieron para que lográramos bajar a tasas que decías todavía eran muy altas, pero ¿de cuántos homicidios? Hablaban de 17, ¿no? Un poquito menos de 17. 17 y ahora por estamos cada 100,000 habitantes. Y hoy estamos, decían, en 24. En 24. De por sí, si 17 era alto, en 24 estamos ¿En realmente un plazo en una de situación más cuántos que años pasamos otra vez en ese rebote? Yo creo que menos de 10 años. No, en 3 años. Realmente fue terrible. Porque el momento donde llegamos a la tasa más baja fue en 2015, 2016, en ese periodo. Y hoy, en 2019... estamos en más de 24, es decir, creció más de 7 homicidios por cada 100,000 habitantes, que hay que recordar que cuando hablamos de homicidios por cada 100,000 habitantes estamos hablando de los casos de homicidio, no estamos hablando de las víctimas de homicidio. En el caso de víctimas todavía es más. En el caso de víctimas todavía es más, porque en un caso puede haber, pensemos en el caso de Minatitlán, en donde hay 30 víctimas, o a veces 2, o a veces 3. Claro, aunque sea una sola carpeta de investigación. Y en México, es que sí hay un tema de complejidad respecto a otros, incluso países de la región. Primero hay que decir, México no es el país más violento del mundo, ni es el más violento de la región, ni es el más violento del continente. Está muy bien para ponerlo en contexto,
Pero aún así... Pero aún así es grave la Pero sí situación. es el país que más violaciones per cápita tiene. Sí, y yo ahí no estoy seguro, porque por ejemplo, tú tienes países en donde no hay una contabilidad. Sí, que- Si tú pudieras decir, México tiene debilidades en registros, pero tiene un sistema de contabilidad claro y auditable. Tú tienes un sinfín de países en donde no sabes qué sucede. que no lo Simple y puedes sencillamente en comparar nuestra ahí. región. Venezuela no tiene registros, Argentina está empezando a actualizar registros y Brasil tiene una serie de subregistros monstruosos, te los puedo decir porque nosotros hemos ayudado ahí. Pero también aquí podemos sumar muchísimo Pero la falta de a nivel ciencia. ciudad a lo mejor sí se pero pueden aún hacer esas así comparaciones. tenemos Ya. algo. O sea, sí tiene sistemas Tienes de captación. elementos. Ahora, de todos modos, insisto, siendo eso cierto... Regresando para a no México contra poner la México. perspectiva, tenemos un problema. Y a ver, Erubiel, ahí, nada más para cerrar y empezar a entrar a la discusión de lo que se está haciendo ahora. ¿Qué se dejó de hacer o qué se hizo mal para llegar al punto donde estamos, en donde se nos presentó después el diagnóstico de la Guardia Nacional como solución? Yo ahí focalizaría mi análisis en términos primero institucionales A y ver. legales, ¿no? Si legalmente estábamos avanzando en un diseño cuando se hace una secretaría Ujú. de seguridad pública donde además, como bien advertía Francisco, lo que se procuraba además era tener un efecto multiplicador en las policías locales y que llegase obviamente hasta los municipios, ¿no? Evidentemente eso llevaba tiempo, no solamente tiempo, llevaba planeación, llevaba también recursos Claro. y además llevaba también un seguimiento de análisis y supervisión institucional que nunca fructificó, ¿no? Es decir, siempre estuvimos en ese sentido percibiendo, yo lo vi así, a una autoridad, a un gobierno que tenía que actuar ante la urgencia de la violencia, tenía que actuar ante la emergencia Y en de la grupos, inmediatez se en la desatendía- inmediatez y obviamente y la parte del diseño legal e institucional donde digamos el producto más acabado no era solamente la cuestión del nuevo modelo de justicia, sino también, por ejemplo, el mando policial único, que pues, tenía que ser debatido, ¿no? Y ver cómo hacerlo compatible con nuestro federalismo. ¿eh? Esas cosas que podrían ser ideas buenas, regulares o malas, simplemente no se dejaron madurar, ¿no? Y obviamente este inmediatismo y el factor político y también la falta de visión de Estado, y eso hay que decirlo, de otros elementos que entraron en juego aquí, pues dieron al traste con eso, ¿no? Viviana decía muy bien el aspecto de la infraestructura, ¿no? La infraestructura en términos de prevención, de investigación, la inteligencia. Estamos hablando de inteligencia para la seguridad pública, que es muy diferente de la inteligencia para la seguridad nacional, ¿no? Y son no solamente dos visiones, se requieren instrumentos diferentes y diseños legales diferentes. Todo eso que medio se discutía, medio que se avanzaba o no, simplemente también se dejó de hacer. Ya ver, y así llegamos un poco a esta administración, ya con una tendencia de incremento de la violencia, ya en este rebote que nos han explicado. Y a ver, Viviana, ¿tú cómo lees lo que ha pasado en esta administración? Ya ahora sí en estos 11 meses. No es nuevo lo que se está haciendo. Cuando empezó Policía Federal también entraron muchísimos militares y se pudo trabajar de una manera, siento que fue mucho más suave la transición, entraron muchos militares retirados, de alguna manera Con licencia. y sabían a lo que iban, estaban las reglas claras del juego. Yo creo que la Guardia Nacional es un gran proyecto, el general Bucio es un hombre preparadísimo, que general retirado, sabe muy bien cómo se están dando las cosas. Creo también que la Policía Federal tiene, es comparar elefantes con jirafas, o sea, se hacen cosas completamente distintas. La Policía Federal tenía un área mucho más de investigación, mucho más operativa, y de lo que tenía el Ejército, que también trabajan de una manera distinta. Y ahora la Guardia... ¿Qué pasa? De repente, sin tener un proyecto claro, como decíamos, aquí lo que tendría que haber es, tenemos este proyecto, se va a operar de esta manera, se va a trabajar así. Yo creo que los policías federales se hubieran incorporado muy fácil a esta Guardia Nacional. Cosa que no pasó. Cosa que no pasó porque los policías federales no saben si se les van a respetar sus derechos. ¿Qué pasa? Cuando llega Genaro García Luna a la AFI, que después lo hace Policía Federal, habían muchísimos policías que estaban, por supuesto, corruptos, metidos en el crimen organizado. Se hace una limpia, cuesta muchísimo trabajo poder hacer esa limpia de esa policía y los dejan a todos como empleados de confianza. ¿Por qué? Porque les había costado mucho trabajo poderlos correr.
En ese ínter y en esta construcción de esta Policía Federal, les dicen, a ver, tú Policía Federal vas a ganar 6 pesos, pero vas a tener un bono de operatividad si tú sales fuera, si tú, para que tengas un bono. Ese bono era la manera de controlarlos, de decirles, vas a trabajar bien, te lo vamos a dar. Y de ahí, además de todo, a muchos, ¿te acuerdas que se les dieron créditos, tenían su casita, su beca para sus hijos y más? Todo esto que era la Todo Policía esto, Federal. Te voy a decir, todo esto lo que era la Policía Federal. Pasan de repente a Guardia Nacional y te dicen, a ver, a mí ya de mi cheque, como ya me están descontando mi casita, se les quitó el bono de operatividad, por supuesto que era una parte alta del salario. Un sobresueldo. Entonces están recibiendo aproximadamente los policías federales, que es una policía armada y preparada y estructurada. Hay personas que están recibiendo 1,500 pesos de sueldo quincenal. Son profesionales de la violencia preparados por el Estado mexicano. ¿Y qué pasa entonces? No saben a qué atenerse, no saben si de veras se van a pasar a la Guardia Nacional, si se les van a respetar sus derechos. Y esa dificultad de la transición la hemos visto hasta los bloqueos. Esa dificultad es lo que estamos viendo ahora. Si tú les dices, a ver, cuando te dicen que se les respetan su salario, claro, se les va a respetar el salario de los 6 pesos para dar una cifra, no de todo este paquete, y por eso están tan inconformes. Yo creo que de alguna manera se pudo haber hecho esto mucho más fluido. A ver, por supuesto que hay malos elementos en la Policía Federal, había que haber depurado esos malos elementos, pero también hay muy buenos elementos. Y estos muy buenos elementos, darles certidumbre hacia dónde van y qué van a hacer. No es, por lo tanto, a la Guardia Nacional una herencia, digamos, de lo que venía haciéndose, es un proyecto nuevo, conformado de otra manera. ¿Cómo debemos entender en este esquema que han hablado a la Guardia Nacional hoy? Hay diferencias, ¿eh? Perdón. A ver, yo empezaría por algo. Creo que el problema es un poquito más profundo. Si nosotros pensamos en cómo nace la Policía Federal Preventiva, cuando se construye con la Policía de Caminos, con la Policía Militar, con la Policía Naval, es decir, es cierto, México no empieza la militarización en el sexenio de Calderón. Nosotros estamos muy acostumbrados a tomar como referencia en materia de seguridad el sexenio de Calderón, pero en realidad desde el sexenio de Zedillo habíamos venido en una transformación profunda de las instituciones policiales. El sistema nacional se crea con Zedillo. Exactamente. Y las academias regionales. Exactamente. Y es ahí donde evidentemente hubo una primera contaminación de elementos militares en términos no solo de la participación, sino de la concepción del mando policial y de la función policial a través de un enfoque castrense. El tema es que se trató siempre de incorporar hacia lo civil a los militares. Hoy el proyecto es un proyecto inédito a nivel mundial, porque hacia donde han tendido todos los países democráticos es a lo civil. Nosotros estamos haciendo un viraje absolutamente hacia lo militar, porque por más que lo quieran vender, si el mando es militar, si la estrategia es militar y si el sistema la paga viene de la Sedena. Bueno, está el diseño, y yo quisiera retomar aquí lo que dice Francisco sobre que estamos acostumbrados a simular en torno a la seguridad. A mí me parece importante señalarlos, por supuesto, en el gobierno actual, en el que precisamente se dice fuera máscaras, esto también es un enmascaramiento. Oye, a ver, ustedes son los expertos. ¿Tanta fuerza para el ejército no lo termina debilitando? Es que, a ver, lo que sí va a debilitar es la confianza. Yo creo que el ejército es una institución sumamente sólida, el ejército mexicano, y creo que Guardia Nacional va a ser una gran institución. El problema es que hoy Guardia Nacional, por eso decía, para mí el tema es un poco más complejo, es que no hay un proyecto. O sea, primero se aprobó una ley y sin que existiera la ley reglamentaria ya estaban en la calle gente con un ribete de Guardia Nacional. Desde la reforma constitucional, o sea, se empieza a reclutar personal para la Guardia Nacional por parte de la Sedena desde el 1 de enero, aún sin la reforma constitucional. Exactamente. O sea, Y los que están trabajando son muy pocos federales, casi los que marcharon Pero además, el 16 de septiembre son militares que traen su Guardia Nacional. De cómo este gobierno también está siendo preso de este proyecto, y obviamente es una decisión presidencial, que no está cuidando ni las formas constitucionales ni los compromisos de convención internacional al respecto, ¿no? Y yo creo que en ese sentido debemos ser cuidadosos precisamente sobre esto. Viviana decía, bueno, la militarización no es nueva, como bien decía también Francisco, pero esta militarización sí tiene ribetes muy diferentes a los del pasado. ¿Por qué? Por el diseño.
mencionaba hace rato, no solamente la reforma constitucional, donde en los artículos transitorios nos habla de que la Guardia Nacional va a ser civil, porque además la función de seguridad pública que se le está asignando a la Guardia Nacional, que además tiene que ver con investigación, también es civil, supuestamente. Y dice, no, bueno, pero va a ser nada más tantito por 5 años y se lo vamos a dar a la Sedena. Y vemos la ley reglamentaria, la ley de la Guardia Nacional, donde nos hablan que, por ejemplo, la estructura de mandos no lo dice que es expresamente para militares, pero están hablando de requisitos que solamente los militares hoy por hoy pueden cubrir y no aquellos que venían de la Policía Federal. Esa es parte de la distorsión en el diseño, independientemente de que volvemos a estas prácticas usuales de que primero doy el golpe y después voy a averiguar cómo le hago. Pero esa es parte de la incertidumbre que tienen ahorita, por ejemplo, los policías federales, porque si tuvieran certidumbre ya hubieran firmado. ¿Qué pasa? Te vas a pasar a Guardia Nacional. Firma tu pase a la Guardia Nacional. Firman su pase a la Guardia Nacional. ¿Quién les garantiza que se les van a cumplir sus derechos anteriores? Trayectorias. Pero, además de todo, tú ves a muchos, al gordito, al que ya es mayor de edad, que o sea, ya han quitado hasta requisitos. ¿Cómo van a pasar? No los van a aceptar en Guardia Nacional. Acuérdense que en algún momento dijeron que los que trajeran tatuajes, los policías federales que trajeran tatuajes, estaban ya totalmente descartados de Guardia Nacional. No, pero eso se modificó. Se modificó, pero se modificó precisamente por esta incertidumbre que había. En un principio así era. La pregunta que nos hacemos es, porque es importante lo que están diciendo. A ver, primero, ¿de qué naturaleza es esto frente a los proyectos anteriores? Este asunto de la simulación que me parece muy importante, llamarle a las cosas por su La nombre. Guardia Nacional será tan grande y tan benéfica en la medida en que sea civil. Eso para mí debería, por supuesto. Si no es por esa ruta... Si no es por esa ruta, vamos a lo mismo y de una manera ¿Por qué? mucho más grave. Porque evidentemente lo que estamos haciendo es distorsionar una función de defensa que no está realmente adecuándose a una emergencia, sino la vamos a hacer permanente. Que eso fue la gran advertencia que hizo en su momento a Naciones Unidas, la OEA. Bueno, se supone que por eso la firma del acuerdo, por ejemplo, con Michelle Bachelet, donde se habla incluso de que Naciones Unidas va a acompañar en el proceso de integración, cosa que hasta donde sabemos no ha ocurrido. Ahora, estando como está, ahora sí que con lo que hay en la mesa, ¿qué capacidad real tiene hoy la Guardia Nacional frente al diagnóstico de país del que hablábamos al principio? Porque, y ahora ya lo platicaremos en el tercer segmento, si les parece, el tema de lo local, que yo ya he aprendido después de escuchar con las y los especialistas, que mientras no atendamos lo local, este país no va a salir adelante. Pero teniendo lo que hoy tenemos, insisto, con lo que hay, ¿no? ¿Qué capacidad tiene hoy de respuesta, Francisco? Lo que pasa es de que hoy Guardia Nacional sigue sin existir. A eso iba cuando decía, el problema es que no se partió. Creo que los que estamos aquí tenemos una visión clara y no coincidimos con decisiones y estrategias que se implementaron hace 2 sexenios. Pero tú puedes o no estar de acuerdo, pero hace 2 sexenios había una estrategia. El tema es que hoy no hay una estrategia. Y se hablaba de seguridad pública. Exactamente. Hoy tú no tienes un armado institucional, no tienes un armado filosófico, no tienes un alcance, no tienes una definición de complementariedad de funciones, no tienes un sistema de desarrollo interno, no tienes un sistema de evaluación. Por lo tanto, lo que hoy estás haciendo es literalmente cambiarle la llanta al vehículo en movimiento. Nada más que le tienes que cambiar las 4, le tienes que cambiar el volante, le tienes que cambiar el motor, los frenos y todo lo que conlleva. No funciona. O sea, nosotros la propuesta que le hicimos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública a la actual administración fuera que no desapareciesen la Policía Federal, que se abocasen a construir Guardia Nacional y que la construyesen civil o que la construyesen incluso con los métodos que ellos consideran más oportunos, pero no desaparecer Policía Federal, porque cuando tú me preguntas cuál es ahorita la situación es exactamente la misma en términos de operación que teníamos hace un año cuando la cosa estaba incendiaria, es decir, tenemos al Ejército, a la Marina y a la Policía Federal que más o menos se comunican en función de los liderazgos individuales, no en función de una cuestión institucional, con una diferencia, que en medio sí diste un golpe, en medio sí desarticulaste una institución, que es Policía tienes menos Federal, capacidades institucionales. Tienes muchas menos capacidades y tienes menos recursos, porque a eso voy. Cuando en un principio dije que estábamos simulando porque no tenemos los elementos suficientes,
Cuando tú tienes la mayor crisis de violencia de la historia del país, donde no solo es el homicidio, es el feminicidio, es el secuestro, es la extorsión, es el robo, es las desapariciones, o sea, tienes una complejidad de delitos y luego todos los cibernéticos, el robo de identidad, que esos ni siquiera aparecen en la agenda y nadie trae en el radar, y que antes o después empezarán a crecer de una manera que afectarán tanto cuanto hoy afecta el robo. En medio de esto, o sea, en esta situación, tú le recortas el 10% al total de recursos que había el año pasado. Toda la administración del presidente Enrique Peña Nieto le fue recortando poco a poco. Del 1.2, ese famoso 1.2 que teníamos al final de la administración de Calderón, se empieza a volver poco a poco, poco menos, apenas en el 0.96. Es decir, cuando más necesitamos, menos le estamos destinando. Para 2020, los criterios que están establecidos en el paquete de egresos, lo que nos plantea es un aumento del 1.8% comparado contra el 2019, que evidentemente no mitiga ese 10% menos que teníamos en 2018. Y para los que insisten que ahora se gasta bien, es que no hay ninguna evidencia de que hoy se gasta bien, no hay ninguna evidencia de que haya una mejor lógica de gasto, no hay ninguna evidencia que se esté combatiendo la corrupción. Y cuando se habla, tú hacías un ejemplo, dices, había policías buenos y había policías malos. Hay militares buenos y militares malos, marinos buenos y marinos malos. El tema es, tampoco hay una evidencia que haya habido un ejercicio de decidir con quién sí y con quién no me quedo. Es que sabes que es mucho más fácil construir sobre una base, sobre lo que ya tienes. Si tú tienes una institución ya sólida, pues sobre esa depura, sobre esa trabaja, sobre esa limpia, no igual y te quedas con la mitad, ¿eh? Claro, pero eso no es lo que pasó. Pero de alguna manera ya. Y esa otra mitad, ¿sabes qué? Liquídalos bien, que se vayan tranquilos, porque también tienen mucha información, conocimiento, mucha gente de esta está preparada en el extranjero. En su momento. En esa depuración. Bueno, vamos a hacer un último corte y regresamos porque no nos vamos a quedar, ni modo que nos vayamos a dormir con la sensación de que todo está mal. Para decir, a ver, ¿qué ha funcionado en otros lados? ¿Qué ha funcionado en México? ¿Y dónde tendríamos que poner la mirada? Yo diría incluso hasta la presión social desde la academia, desde el periodismo, desde la sociedad civil, para reconducir el debate, porque al final de cuentas lo que queremos son los resultados y no quedarnos en el desánimo y la desesperanza, porque eso tampoco sirve de absolutamente nada. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Bueno, estamos de regreso, hicimos el compromiso aquí con nuestros invitados, que para no quedarnos solo en la sensación, que por supuesto aquí tenemos que decir las cosas que ellos están viendo, y lo que están viendo es pues que la transición no ha sido correcta y que no está claro el horizonte de hacia dónde se lleva este asunto, que ojalá podamos seguirlo analizando aquí con las propias autoridades también que están conduciendo este proceso. Pero a ver, mi pregunta es, en otros lados han logrado disminuir la inseguridad, y creo que es importante aprender de las experiencias locales, incluso a nivel estatal, y experiencias internacionales. ¿Cuáles son elementos que habría que empezar a aplicar en México y a los que hay que llevar a la conversación? Porque tú decías hace rato, antes se hablaba del tema, hoy de pronto se habla menos del tema. Aunque la violencia es más, no está en el centro de la conversación pública. Y eso es un problema que tenemos que retomar. A ver, ¿hacia dónde reconducir esto, Oriol? Lo importante es, yo creo que retomar la discusión en términos de que en efecto la seguridad pública debe girar en torno de la gente, ¿no? Y que nuestro diseño institucional y legal hoy por hoy no nos está dando esa claridad. Es decir, no podemos asumir como un auto de fe y por un discurso o varios discursos que la Guardia Nacional es una bala de plata que inmediatamente nos va a dar resultados, que ya hemos visto que no es así, y que tampoco en el mediano y largo plazo va a ser así si no instrumentamos mecanismos de control y supervisión sobre su funcionamiento, independientemente de que yo debo insistir en que se debe rescatar la esencia civil de un órgano de seguridad pública, así de simple. Si no lo hacemos de esa manera, evidentemente los resultados sobre los que vamos a transitar, digo, aquí podremos establecer una apuesta gentil en términos de reunirnos en un plazo razonable
para ver si en efecto estos resultados que nos ofrezca el gobierno actual solamente se va a limitar a la reducción de incidencia delictiva en el cómo y si en efecto estamos restaurando o reconstituyendo los tejidos sociales, por otro lado, y que además ya no hay violaciones de derechos humanos, o que el índice de letalidad que antes era patrimonio exclusivo de la SEDEN y la Marina, a lo mejor ahora va a ser de la Guardia Nacional. Eso lo pongo ahí como pregunta. Como pregunta lo vamos a ver, digamos. lo podemos saber. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir de antemano poniendo sobre la mesa, ¿no? Además de los otros controles de diseño institucional que hay en materia de seguridad pública. La sociedad civil, ¿no? Obviamente el periodismo, es un país donde matan periodistas, el nuestro, ¿no? Y obviamente desde la academia, donde evidentemente hay también un esquema de señalamiento de que si es o no crítico, pero particularmente en otro tipo de contrapesos como el INAI, ¿no? O la CNDH, es decir, estos mecanismos de control de transparencia y rendición de cuentas que confluyen en términos de la materia de la seguridad, pues deben también tener, no solamente hacer valer su voz, sino también ver qué es lo que hace falta en su diseño para que sean efectivamente, digamos, buenos en los señalamientos y que haya repercusiones en la conducta pública. Apenas el lunes aquí en el Círculo justamente platicábamos, entre otras, con Jacqueline Pechard, y una de las cosas que hablábamos cuando hablábamos de transparencia era justamente eso, es decir, qué indicadores tenemos para ver los resultados, si está funcionando, qué indicadores tenemos de acceso a información de la estructura y de cómo está operando. A ver, Viviana, ¿tú qué elementos, de los años que también llevas con estos temas, qué elementos dirías que hay que mirar, que te parece que son clave para que esto funcione, además de los que ya hemos estado viendo? Lo que es clave, yo creo, es en aceptar si una estrategia está funcionando o no, y si estás equivocado, cambiar de estrategia. Me queda clarísimo, por ejemplo, la frontera sur. Nos tocó ir en enero pasado cuando la estrategia y la política de México era a puertas abiertas, pasen todos los migrantes, les ponemos camiones. Llegan a Estados duró como Unidos, 15 minutos y clink, llegan a Estados Unidos 180 grados, sí. Y de repente se nos viene una crisis importantísima con Estados Unidos, pero no solo con Estados Unidos, una crisis en México también de seguridad y también de salud. ¿Y qué pasa? Hay un cambio radical en esa política pública. Nos tocó regresar, estuvimos hace un mes precisamente con Guardia Nacional, y sí se siente una frontera mucho más segura, mucho más controlada en lo que cabe, porque es muy porosa, cualquiera puede entrar. Y con una policía, con una guardia migratoria, el papel de policía migratoria. Te hablan mucho, te dicen, no dicen que están ahí para detener a los migrantes, te dicen que trabajan para el rescate migrante, que es que no los dejen entrar para que los polleros abusen de ellos. Pero sí, de alguna manera, y sí cuidando los derechos humanos, que ha sido este problema de tener... pero porque es el indicador que parece que es el único que tanto ha tenido resultados, pero vemos, la disminución de la migración. Pero es impresionante, sí ha funcionado ahí. Otro cambio de estrategia, veíamos el cambio de estrategia aquí en la Ciudad de México, que era no vamos a reprimir, la doctora Sheinbaum lo ha dicho 1000 veces, no vamos a reprimir, vamos a sacar, que me parece, bueno, una tragedia, 12,000 burócratas para que hagan estos cinturones de la paz, para que los anarquistas no se confronten con ellos. Tuvieron también que cambiar de estrategia. Ponen al frente de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a Omar García Harfuch. Pero en la narrativa ellos dicen que funcionó. Van a seguir igual. En la narrativa, pero si tú ves cómo ha trabajado Omar García Harfuch, que con medio de inteligencia fue el que detuvo a los dos grandes líderes de control del narcotráfico en la Ciudad de México, al Tortas y al Jamón, obviamente sabemos que la estrategia va a cambiar, y va a cambiar la estrategia porque si no, no hay forma de controlar esta ciudad. Pero eso pasa primero por tener claridad sobre cuál es la estrategia, los indicadores de si está funcionando o no. A ver, Francisco, ¿tú hacia dónde tendrías yo poner la lupa? Voy a problematizar para luego irnos a lo positivo. A ver. La primera parte es que seguimos sin una estrategia porque seguimos sin una claridad de hacia dónde vamos. Correcto. Y tú lo puedes ver plasmado desde el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad, el Plan Nacional de Seguridad. Tenemos un documento en nuestra página donde se analiza ese y luego a la luz también del primer informe de gobierno del presidente. Y te das cuenta que si en un documento te dice que van a hacer determinada cosa, en el otro dice que van a hacer otra.
no puedes tener una estrategia si desde los documentos rectores no sabes a qué le vas a pegar y cuál va a ser tu indicador de medición. Nosotros estamos ayudando ahorita a la policía, a la Guardia Nacional en este proceso, precisamente a través de un sistema de desarrollo de formación. Positivo es que tenemos en un gobierno que se ha cerrado, porque lo ha hecho, a todos los contrapesos posibles. O a la Y participación ciudadana. Y a las voces que no necesariamente estamos de acuerdo con las decisiones del presidente. A mí el presidente cuando le planteaba alguno de los puntos me dijo, no estoy de acuerdo, y se volteó y se dio la vuelta, ¿no? Nunca me había sucedido con un mandatario. La verdad es que hoy sí tenemos servidores públicos dentro de las áreas que sí sienten la responsabilidad de lo que están asumiendo y hacia dónde van. Entonces, sí hay espacios de colaboración con la autoridad muy positivos. Yo creo que hay un aspecto que no hemos tocado aquí, que también es positivo, aunque requiere también ahí de un afinamiento. La política social de este gobierno. El destinar recursos a través de transferencias económicas a jóvenes, ¿va a reducir los delitos? No. Pero en el largo plazo sí puede generar capacidades diferentes en grupos que están abandonados. ¿Qué requiere la política social? Un afinamiento para construir tejido social donde se está aplicando y una mejor focalización donde están los factores de riesgo de las poblaciones vulnerables. Y evaluación. Para ver si esa transferencia de recursos a los jóvenes de Construyendo el Futuro cumple con... Claro, realmente reconstruyen tejido social y realmente sirven de blindaje. Que hay impacto. Que ojalá sí sea. Pero para que tú puedas hacer evaluación tienes que hacer mejores diseños. Y todavía estamos en la fase de mejores diseños, antes de poder evaluarla. Hay otro aspecto que es muy importante que ha sucedido en nuestro país en los últimos años, que es la formación de profesionales de la seguridad. México lleva una década en crisis, esa década en crisis nos va a producir profesionales que poco a poco estén en posiciones de mando y que tomen mejores decisiones. Este gobierno tiene una oportunidad enorme. Es el gobierno más legítimo que hemos tenido, es el gobierno con más apoyo social y que puede hacer muchas cosas. Si escuchase un poco más, sería más fácil que tomase decisiones contundentes. Pero, por ejemplo, hoy están nuevamente impulsando un modelo policial nacional para las policías estatales y locales, que es un requerimiento absolutamente necesario. No es nuevo. Llevamos más de una década con modelos. Tratando de formar policías. El problema es que si tú no construyes esa capacidad de que los estados y los municipios implementen esos modelos, pues de nada te sirve que tú generes el supermodelo. Y en esa parte sí creo que hay una gran ¿Hay casos ingenuidad. de éxito en algunos estados donde se han formado policías? Hay casos de éxito fundamentales a pesar de que los datos no necesariamente te digan eso. Es decir, si tú volteas a ver, el estado que la mayor crisis tiene en este momento de violencia es Guanajuato. Y Guanajuato es el estado que mejor ha construido policías y procuraduría local. Ahí la problemática es una problemática diferente, es un abandono de la federación en la pasada administración que favoreció el crecimiento de grupos a un nivel que un estado por sí mismo no lo puede resolver. En los últimos 2 años del gobierno del presidente Peña había aproximadamente 50 policías federales para todo el estado por turno. Perdón, simple y sencillamente con las carreteras te da como de un policía cada no sé cuántos kilómetros. Y a esto súmale los que tenían que estar en los aeropuertos, no daba. Claro que fue un espacio en un estado que es pujante. Y eso creció el crimen. Y eso creció y la autoridad ahorita, pues la verdad, la tiene muy complicada. Pero sí hay algunos ejemplos positivos en nuestro país. Tijuana, la zona metropolitana de Monterrey, Ciudad Juárez, fueron ejemplos que cuando se trabaja con una claridad de visión, cuando hay complementariedad, ahora sí en términos de competencias, cuando la sociedad civil participa, se puede lograr mucho, pero también así se perdieron. Si no se destinan los recursos necesarios por tiempos largos y se evalúa el proceso, se pierden. Se pierden. Y la última cosa con la que quiero cerrar es que la gran deuda que todos los presidentes han tenido es la Procuración de Justicia. Ahí es donde sí estamos en pañales. Sí, que se gastó mucho en el pasaje al sistema de justicia penal adversarial sin entender que requerimos un Estado mayor. Y no puede ser que con 250 casos por cada ministerio público, que es más o menos el promedio en el país, pensemos que vamos a lograr abatir
Claro. la violencia, porque solo estamos centrándonos en policía y no en procurar justicia y disminuir Que la es impunidad. toda la otra parte de la cadena Erubiel. Yo quisiera advertir sobre los riesgos. Bien se ha dicho aquí, la cuestión, por ejemplo, de la Guardia Nacional en particular, la abocamos a una función exagerada en función de una decisión presidencial. Es decir, el presidencialismo del que tenemos, digamos, una herencia de excesos, puede volver en términos, o está volviendo en términos de ciertas decisiones que en materia de seguridad van a ser pues, sumamente graves, es decir, con costos muy altos. El tema de la definición de acciones o tareas en función del momentum presidencial, de cómo sienta que debe ir, eso va a dar al traste con cualquier estrategia, si es que la hay, y cualquier planteamiento, obviamente, de futuro, ¿no? Es decir, eso es un riesgo que lo estamos viviendo. Otro riesgo importante es el uso político, de la misma manera en que se utilizó políticamente a las Fuerzas Armadas en términos de un mantenimiento del orden interno. Con la Guardia Nacional puede ocurrir lo mismo. Es decir, nada nos salva en el diseño legal e institucional actual que vemos alrededor de la Guardia Nacional que eso no vaya a ocurrir. Digo, en ese sentido, yo creo que debemos estar pendientes precisamente de que estas acciones de fortalecimiento institucional, que bueno, una golondrina no hace verano, me da gusto que la sociedad civil esté siendo escuchada, no se está obviamente en ese sentido tampoco publicitando, y me parece que eso debería ser publicitado, porque precisamente nos da más luz y obviamente nos daría menos desazón y desesperanza que la que hay actualmente, porque de plano se nos dijo, la Guardia Nacional será formada por militares, ¿sí? ¿no? Pues yo creo que de este programa han salido muchos temas, lo decía el lunes, para mí el valor de una mesa como estas es cuando uno termina aprendiendo más de lo que sabía antes del inicio, ¿no? Cuando tiene nuevos elementos para formarse una opinión. Y aquí nos han puesto muchos elementos desde entender cómo es que llegamos a este punto, cuáles son las debilidades o riesgos, digamos, del enfoque que hoy se está discutiendo, que hay que mirar, este tema de la vigilancia, de los indicadores, de tener la capacidad de ajustar la estrategia cuando sea necesaria a partir de los resultados que puedan ser auditados por terceros y no en un marco de opacidad, porque entonces estamos en el peor de los mundos. O los grandes pendientes, como el Sistema haciendo? Nacional de Información y la inteligencia, que en un principio era para la seguridad nacional y ahora está subsumida en una Secretaría de Seguridad Ciudadana o Protección Ciudadana. Pero hay un tema todavía, yo creo que es más grave, que también si se cambia el timón podría ser muy bueno. La comunicación entre las agencias estadounidenses y las mexicanas se ha perdido. Se ha perdido ¿por qué? Porque primero tenían una relación muy cercana de comunicación con la Marina. Desaparece el grupo élite de la Marina. A ver, que era un grupo, por supuesto que tiene que ser un grupo élite si va a recibir información, porque tiene que ser información muy confidencial. No hay ahorita delegados, creo que salvo uno o dos, de PGR en los Estados Unidos, en los distintos estados de los Estados Unidos, que era por medio de ellos donde se tenía este intercambio de información. Y yo creo que si nuevamente se replantea un poco la estrategia de intercambio de información, podría ser muy bueno, pero también así están las cosas. Pues sí, es lo que tenemos hoy. ¿Dónde pueden tener más información de lo que hemos platicado? Pues mira, en nuestra página encuentra los documentos en donde se analizan estos datos, es www.onc, que son las siglas de Observatorio Nacional Ciudadano.org.mx. Perfecto, gracias Francisco. Erubiel, ¿dónde pueden Pues estamos en la Universidad Iberoamericana, en los diplomados de Seguridad Nacional, Derechos Humanos y Democracia, tanto Hablando ahí como en el Museo Memoria y Tolerancia, que es una coparticipación con la Ibero también, ¿no? Y Perfecto. estamos ahí Y constantemente. Viviana, ¿dónde te pueden leer y ver? Todos los días estoy en La Razón, de lunes a viernes, todas las noches ADN 40, 10 de la noche también en Todo Personal, y bueno, ahí está. Bueno, mi Twitter y mi página, Viviana Becerra. Perfecto, muchas gracias Viviana. Erubiel, gracias Francisco, gracias. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos nuevamente en el Círculo para entender mejor lo que nos está pasando como país. Yo soy Mario Campos, le invito a que continúe con la programación de Justicia TV y le deseo como siempre que tenga usted una magnífica noche.